No nos acordábamos que tenemos repuesto ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Vamos a abrir la palabra, hermanos, en Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Amén. Primera de Pedro 1, versículo 16. 1:16. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de esta manera, dice, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Una vez más dice, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Pídale a Dios ahí que hable a su corazón, a su vida. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, estamos dispuestos en esta tarde para escuchar tu palabra, Dios. Te rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo hables a nuestra vida, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor, porque siempre tienes un mensaje para nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Y bueno, como usted ve, hermanos, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el llamado a la santidad. Amén. Amén. Si ha escuchado, hermanos, un canto que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y ojalá y se lo aprendiera, ¿no? Porque dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. La palabra de Dios también dice claramente, dice que allá arriba no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación o mentira. Amén. Por esa razón es importante que nosotros, hermanos, trabajemos en nuestra vida de santidad. Amén. Y fíjense que este capítulo, el primer capítulo, hermanos, de esta carta del apóstol Pedro, nos habla acerca de ese tema. Y antes déjenme decirle algo. Se dice, hermanos, que en una iglesia, dice que cuando salía de la iglesia, una amiga la encontró y le preguntó, ¿ya terminó el sermón? Y dice que le respondió la ancianita, le dijo no. Respondió la anciana, dice, ya lo predicaron, pero no se ha terminado. Ahora voy a hacer de mi parte, dice, hacer mi parte del sermón. Voy a vivirlo. Amén. Vea usted este caso. Y yo creo que es una enseñanza muy importante para nosotros. Vea usted lo que esta anciana hacía. Dice que se topa, ¿no?, con la hermana, ¿no?, y le pregunta, ¿no?, ¿ya terminó el culto, el servicio? Y le dice, bueno, ya terminó el sermón. Le dice, no ha terminado, ¿verdad? Le dice, no ha terminado el sermón. Ahora dice, voy allá afuera, dice, porque tengo que vivirlo. Amén. En la mentalidad, hermanos, de esta anciana es algo correcto. Y es algo que nosotros también como creyentes, ojalá y que pudiéramos llevarlo a la práctica cada uno de nosotros. Que no solamente nos quedemos, hermanos, con el mensaje aquí, ¿verdad? Que no solamente nos quedemos con el mensaje acá,
sino que le pongamos, amén, Amén. que le pongamos acción. Y sabe que eso es lo más importante, que cada uno de nosotros, cuando escuchamos un mensaje donde Dios, hermanos, nos dice en su palabra que tenemos que hacer algo, es precisamente, hermanos, lo que deberíamos hacer todos, incluyéndome. Amén. Amén. Todos. Y yo sé, hermanos, que es un poco difícil, que se tiene que trabajar mucho en ese sentido, ¿verdad? Para poder llevar a la práctica lo que es, hermanos, los mensajes que recibimos, la palabra de Dios que leemos. Es un poco difícil a veces, pero sabemos, hermanos, que es lo correcto, porque se crece más cuando se practica. Amén. Se aprende más cuando se practica. ¿Se da cuenta? Que dice el dicho, ¿no? Que el maestro hace, la práctica hace ¿qué? Al maestro. Entonces es importante que nosotros, hermanos, como decía, no nos quedemos con el mensaje en nuestra cabeza o en nuestro corazón, sino que cada uno de nosotros debemos entender que Dios nos está hablando y tenemos que hacerlo, ponerlo en práctica. Amén. Vea usted el versículo 13. Quiero que me siga, por favor, ahí en la lectura. Versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Amén. Escuche bien. Es importante que nosotros entendamos que el retorno o la venida del Señor Jesucristo, hermanos, puede ser en cualquier momento. ¿De acuerdo? Nosotros como iglesia, hermanos, como cristianos, estamos en espera de que Jesucristo regrese. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo va a regresar? Amén. Dice la palabra que Él viene, pero primeramente viene, hermanos, a arrebatar a los suyos. Él primeramente viene, hermanos, a llevarse a su novia. Eso ya lo hemos predicado anteriormente. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, como iglesia, estamos esperando, hermanos, la venida del Señor Jesucristo o el arrebatamiento de la novia. Amén. Amén. No digo de la iglesia, porque la iglesia, hermanos, son todas las personas que creen en Dios en todo el mundo y que forman parte, hermanos, de las iglesias locales. Pero la novia va a ser sacada de entre la iglesia. Amén. ¿Qué dije? Que la novia va a ser, hermanos, sacada de entre la iglesia. ¿Qué estamos diciendo? Que, hermanos, no todos los que se dicen ser cristianos o creyentes se van a ir en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, por esa razón se habla de santidad. Amén. Amén. Por eso es importante que nosotros, hermanos, trabajemos ir, hermanos, cada día limpiándonos de toda contaminación, dice, de carne y de espíritu. Amén. Dice la palabra, perfeccionando la santidad, el temor de Dios, dice. Amén. Amén. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y por supuesto, hermanos, que cuando una persona vive o se esfuerza por vivir en santidad, es una persona, hermanos, que tiene temor de Dios. Amén. No miedo, pero tiene, hermanos, tiene esa espinita. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que si no está viviendo conforme al Evangelio, tiene peligro, hay peligro de que se quede, ¿verdad? O sea, no es cualquier cosa, hermanos, pensar, en quedarte. No es cualquier cosa, hermanos, pensar que Cristo venga hoy, mañana, en un año, 10 años, no sé cuándo, hermanos, y que tú te quedes. ¿Me escuchan?
O sea, eso es algo serio para cada uno de nosotros. Por esa razón, hermanos, venimos a la iglesia, por esa razón leemos la palabra, por esa razón oramos, por esa razón, hermanos, cultivamos nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque no queremos perdernos, ¿me entienden? Porque no queremos quedarnos cuando Cristo venga. O sea, no solamente, hermanos, es algo como una costumbre, ¿verdad?, en el ser cristiano, sino que el cristianismo tiene que ver, hermanos, precisamente con eso. ¿De qué? De que así como Jesucristo vino, hermanos, hace 2000 años y estaba profetizado que habría de venir, también, hermanos, Jesucristo vendrá otra vez en el arrebatamiento. Amén. Amén. Ya les decía en una predicación, hermanos, que cuando Él venga, hermanos, en el arrebatamiento, Él no vendrá hasta la tierra. Él, hermanos, dice que de allá de las nubes Él va a levantar y va a hacer la cosecha. Se va a llevar la cosecha. Amén. Entonces, por esa razón, hermanos, eso tiene que movernos a cada uno de nosotros a esforzarnos, hermanos, en ir limpiándonos cada día como creyentes. ¿Sí me entienden? Eso es lo que tiene que motivarme a mí, motivarle a usted, hermanos, limpiarse cada día. A alguien le decía por ahí, le decía, bueno, cuando menos, hermanos, un 1%, hermanos, semanalmente, o un medio por ciento, hermanos, o un medio 1%, hermanos, semanalmente, si puede más que bueno, gloria a Dios, pero sí tenemos que avanzar, hermanos, tenemos que limpiarnos. Déjenme decirle, hermanos, que el mundo es atractivo, las tentaciones son atractivas, el diablo es astuto. Sabemos, hermanos, que hay tantas cosas que nos atraen, hermanos, y que nos hacen, hermanos, desviarnos del verdadero propósito. Entonces hay que nosotros, hermanos, mantener nuestra mente, nuestra mirada, nuestro corazón en lo espiritual, en lo eterno. Amén. No solamente en lo material. Porque a veces, hermanos, ponemos más la mirada en lo material, en lo económico, en lo físico, etc. Y a veces, hermanos, no le damos tanta importancia a lo que es, hermanos, lo espiritual, lo eterno. Y lo más importante es que la eternidad. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos promesas para la eternidad? Así es que, por eso es importante, hermanos, que estemos conscientes. Así es que si Cristo viene, hermanos, mañana, pasado, en un año, 3, 5 años, usted puede estar seguro, hermanos, o todos podamos estar seguros que nos vamos con Él. Amén. Amén. ¿O alguien de ustedes se quiere quedar? Levante la mano, ¿quién se quiere quedar? Por eso es importante. Amén. Amén. Que digo, como decía, aunque sea de poquito a poquito, pero vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Y quiero que vea el pasaje que acabamos de leer, versículo 13. Dice en otra versión, por tanto, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Amén. Dispónganse para trabajar con inteligencia. La pregunta sería, ¿cuántos inteligentes hay aquí? Todos somos inteligentes. Amén. ¿Sí o no? Amén. Por eso dice claramente, dispónganse para actuar. ¿Sí? Para actuar con inteligencia. Y yo le podría decir, hermanos, no nos creamos más inteligentes que Dios. No nos creamos más inteligentes que lo que dice la palabra. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Porque cuando tú haces las cosas a tu manera y como tú quieres, estás diciendo o te
estás, hermanos, a lo mejor diciendo, bueno, no le estás dando tanta importancia, hermanos, o a lo mejor inconscientemente te crees más inteligente que Dios, que su palabra. No debe ser así. Gloria al Señor. Dice la palabra ahí también más adelante, dice, se lo estoy leyendo, dice, tengan dominio propio. Amén. Primero está diciendo, dispónganse a actuar con inteligencia. Y por supuesto que una persona inteligente, hermanos, es la que cada día se limpia, porque sabe que Cristo viene en cualquier momento. Amén. 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 ¿Sí me está escuchando? Amén. Esa es la persona inteligente. Más adelante dice, tengan dominio propio. Amén. Amén. Acá, más adelante dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Vean, ¿en qué, hermanos, debemos poner nuestra esperanza? Dice, en la gracia que se nos dará cuando Jesucristo venga. Y alguna de las cosas más hermosas, hermanos, es que sabemos que si nosotros logramos llegar a la meta, habrá recompensas por parte del Señor. ¿Creen ustedes en esas promesas? Amén. Habrá recompensas, hermanos, si tú logras llegar al final, a la meta. Por eso se dice, hermanos, que para llegar a la meta o para continuar cada día en el camino, hermanos, se necesitan gente valiente. Amén. Se necesita gente que verdaderamente esté bien afianzada, hermanos, de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hay un pasaje, el pasaje mismo, hermanos, que leemos, dice que debemos estar sobrios. Amén. Amén. Dice que debemos ser sobrios. A ver, diga conmigo, sobrios. Sobrios. Allá afuera se usa, hermanos, a las personas que no se emborrachan, ¿verdad? Que se mantienen, ¿qué? Sobrios. Y acá, hermanos, nos da también otra referencia, que también sobrios, hermanos, es ser disciplinados o aprender a ser disciplinados. Amén. Amén. En nuestra vida, hermanos, como creyente, como llevas la vida cristiana, tienes que aprender o tenemos que aprender, hermanos, a ser disciplinados en nuestra vida cristiana. Y la palabra, hermanos, disciplina o la disciplina, hermanos, te lleva a abstenerte de muchas cosas, ¿no es cierto? Cuando una persona es disciplinada, hermanos, es porque se abstiene de muchas cosas. Una persona que es indisciplinada, hermanos, hace lo que quiere. No sigue ninguna regla, no se somete a ninguna disciplina, a ninguna regla. Pero una persona, hermanos, que es disciplinada, es una persona, hermanos, que es respetable, ¿sí o no? Amén. ¿Sí conocen personas disciplinadas? Aleluya. También más adelante dice, debemos concentrarnos, hermanos, por completo. Dice, esperar por completo. Esperen por completo en la gracia que les será dada. Y recuerde que la palabra gracia significa don o regalo. Y aquí está diciendo, esperen por completo en la gracia que les será dada o cuando Jesucristo venga. Amén. Amén. Entonces es importante que nosotros, hermanos, pongamos atención
a lo que es esta parte. Amén. Yo les animo para que nosotros trabajemos, hermanos, en nuestra vida de santidad. Más adelante dice en el versículo 14 al 16, por favor lea conmigo. Dice el pasaje: porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. ¿Quién dice estas palabras? Dios. Directamente Dios está diciendo, hermanos, ahí: sean santos porque yo soy ¿qué? Yo soy santo. ¿Somos hijos de quién? Somos hijos de Dios. Es correcto. Y no es lógico que así como es nuestro Padre Dios, sean sus hijos. Todos nosotros hemos venido a ser hijos de Dios. Y lo más normal, hermanos, de todo, es que nosotros quiéramos ser como Él es. Que nos parezcamos a papá. Amén. Normalmente, hermanos, los hijos quieren parecerse al papá o a la mamá. ¿Sí o no? Siempre hemos escuchado muchas historias, hermanos, así. De personas que dicen, bueno, yo quiero ser como mi papá. Por supuesto, cuando el papá es un modelo. Amén. Porque si es, hermanos, una persona agresiva, grosera, hermanos, y que en lugar, hermanos, de acercarse a sus hijos a él o a ella, huyen de ella, bueno, ahí no creo que digan los hijos de esa manera. Pero cuando los hijos, hermanos, ven al papá en él, hermanos, como un ídolo, ¿verdad? Como un modelo a seguir. Hermanos, siempre escuchamos, dicen, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. ¿Me escuchan? Amén. Por esa razón nosotros, hermanos, como dice ahí el pasaje, el Señor mismo está diciendo, tienes que ser santo porque yo soy santo. Y lo que está diciendo ahí es eso, de que cada día, hermanos, debemos trabajar en ir, hermanos, haciendo a un lado todas aquellas cosas que nos ensucian. Amén. Que nosotros podamos, hermanos, decir no a la corrupción, que sepamos decir no, hermanos, a la perversión, al pecado, a los vicios, a todas aquellas cosas que Dios no le agradan. Es lo que Dios está diciendo, sean santos. Y la palabra santo, déjeme decirle, antes de que se me olvide, la palabra santo significa apartado, para, o dedicado. Y me venía a la mente, ¿no? Que, por ejemplo, cuando nosotros, hermanos, en la iglesia compramos algún instrumento, o cuando compramos, hermanos, algo, ¿no? Para la iglesia, que va a ser, hermanos, para el servicio del culto. Por ejemplo, hermanos, yo nunca usaría, por ejemplo, un teclado para cantarle, hermanos, al mundo. Porque es un instrumento que yo he comprado para alabar a Dios, para glorificar a Dios. ¿Me escuchan? Amén. Eso significa que está consagrado, ¿qué? Al servicio del Señor. Es lo mismo que haría, hermanos, con una batería o con cualquier cosa, hermanos, que tenemos aquí en la casa de Dios que sirve para el culto, hermanos. No lo usaría para otra cosa. Amén. Amén. Y eso también, hermanos, tiene que ver con tu boca, con tus manos, con tus pies, con todo tu cuerpo. No usarlo, hermanos, para las cosas que contaminan. Amén. ¿Por qué? Porque desde la cabeza, hermanos, hasta nuestros pies debemos esforzarnos en ser cada día más consagrados a Dios.
Amén. Consagrarnos. Por esa razón el Señor nos sacó del mundo. Por esa razón el Señor nos rescató. Amén. Dice la palabra que nos rescató de la vana manera de vivir. Antes vivíamos, hermanos, sin rienda. ¿Me escuchan? Antes vivíamos, hermanos, sin rienda. Antes, hermanos, hacíamos lo que queríamos. Pero ahora hemos, hermanos, venido a estar bajo el dominio, hermanos, y ya lo hemos confesado y lo declaramos, lo creemos, hermanos, que es mejor ser siervo de Cristo, servir a Cristo, entregar nuestras vidas a Cristo, que servirle al mundo, que servirle al diablo. ¿Me escuchan? Lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas, hermanos, es servir a Dios. Servir a Dios y no servir al mundo, no servir al diablo. ¿Por qué? Porque servir al diablo es completa perdición. Servir al mundo, hermanos, es perderte. Pero servir a Dios, hermanos, estás yendo por el camino correcto que te llevará, hermanos, a las puertas de allá arriba, del cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén.